Bueno, buenas noches. Continuamos con la parte 2 del libro de Grau Martínez Meneghelo, que es un libro de psiquiatría infantil e infanto-juvenil. Vamos a hablar de un tema importantísimo que es muy frecuente acá en la Argentina y también en nuestra ciudad, que es el diagnóstico del abuso y la dependencia de sustancias en niños y adolescentes. Hubo muchos progresos muy significativos en cuanto a los instrumentos estándar para la evaluación de niños y adolescentes, y además también niños y adolescentes con trastornos afectivos, depresión y de angustia que abusan de sustancias psicoactivas, y una mejor comprensión en cuanto a la importancia de indagar más directamente acerca de estos problemas en las entrevistas con los niños, los adolescentes, sus padres o responsables, siempre que algún síntoma o modificación del comportamiento sugiera la posibilidad de que el niño o el adolescente esté intoxicado o se encuentre abusando de alguna sustancia psicoactiva. En algunos casos los padres descubren cambios en la actitud de los hijos o las hijas que les resultan preocupantes, como ser un creciente desinterés por las actividades que hasta hace un tiempo atrás les resultaban muy atractivas, despreocupación por el cuidado personal asociado con un cambio en las amistades y un descenso en el rendimiento escolar. También sucede que en otras ocasiones los padres descubren en ellos, más o menos accidentalmente, alguna evidencia del consumo de drogas. Lamentablemente, como vamos a desarrollar de manera un poco más amplia en este capítulo, no es muy frecuente en la mayoría de los países que los pediatras detecten el abuso de las sustancias psicoactivas en los estadios iniciales. Y esto ocurre porque lamentablemente los pediatras, a quienes los padres deberían consultar en especial en esta etapa evolutiva, aún no poseen una mayor formación acerca de estos problemas, y también porque muchos preadolescentes y adolescentes tempranos se resisten a participar de una consulta con el pediatra, a quienes rechazan por asociarlo con la imagen de la infancia. A diferencia de los cuadros que se presentan en los adultos, es muy raro que encontremos en los niños y adolescentes manifestaciones en las alteraciones estructurales en el sistema nervioso central causado por las drogas, aunque sí se pueden advertir algunas manifestaciones de alteraciones funcionales biológicas como consecuencia de las intoxicaciones más o menos graves del consumo de la droga. No olvidemos que una cosa es la intoxicación, otra cosa es el abuso de la sustancia y lo último es la dependencia, la que se produce muchos años después de que la persona empiece a intoxicarse con la droga. Ya cuando hay dependencia de la droga, cuando hay abuso y dependencia de la droga, ya hay lesiones a nivel cerebral, ya hay lesiones en el hígado, ya hay lesiones en el corazón, en el pulmón y obviamente lesiones a nivel del sistema nervioso, como ser apatía, depresión, cuadros psicóticos, etc. Como señala Halikas, se pueden reconocer varias áreas de expresión de la consecuencia del uso indebido. Primero, las complicaciones biomédicas. Segundo, la pérdida de control con el uso de la sustancia adictiva. Tercero, los conflictos sociales. 4, el deterioro de las relaciones interpersonales que se puede explorar en la relación con sus pares, de los adolescentes con sus pares. Si bien, como dijimos antes, es muy raro que podamos detectar en niños y adolescentes que vemos en la consulta pediátrica signos de deterioro biomédico grave, como puede verse en los adictos al alcohol u otras drogas, que tienen un proceso de más de 20 años de uso intensivo. Los signos más detectables, si se aprende a indagar y a escuchar acerca de ellos, son los que se manifiestan en los aspectos del comportamiento y en las funciones relacionadas con la capacidad de estudiar del chico, de trabajar o del adolescente, de sostener adecuadas relaciones con sus pares y con los adultos. Se debe prestar realmente atención y realizar una adecuada evaluación de los descensos en el rendimiento escolar o laboral, así como explorar las características del grupo de amigos. Un indicador de riesgo y un factor de complicación es la falta de amigos que no estén abusando de otras drogas. ¿Por qué? Porque el adicto
tiende a aislarse del chico que no consume y tiende a juntarse con chicos que consumen. Dice, ¿cuáles son los síndromes o desórdenes más frecuentes relacionados con el uso indebido de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes? ¿Y cuáles son los sistemas clasificatorios más utilizados en la actualidad y en la clínica psiquiátrica en relación con este trastorno? En algunas sociedades la sustancia de inicio puede ser el alcohol, aunque en otras cada vez más frecuente, obviamente, que ya es el tabaco, el inhalante y la marihuana. En los niños y preadolescentes las sustancias más disponibles pueden ser los inhalantes, ya conocemos el Poxirran, Poxipol, etc. Y también el tabaco, la marihuana y el alcohol pueden ser también muy accesibles. Es menos común, aunque va en marcado aumento en la mayor parte de los países, encontrar adolescentes con trastorno por dependencia de alguna sustancia. Esta situación va en aumento porque si un adolescente empieza a abusar de marihuana o alcohol más tempranamente, también tiene más oportunidad de volverse dependiente. Por ejemplo, el tiempo de la instalación de la dependencia, que tiende a variar de acuerdo no solamente con la predisposición personal, sino también con las distintas sustancias, es en promedio de 5 años de abuso continuado. Si el chico abusó 5 años de abuso continuado, y si un joven empieza a los 12 años, puede ser dependiente de la sustancia a los 16 o 17 años. El inicio más temprano, la mayor disponibilidad de la sustancia, la mayor autonomía física, sin la correspondiente estabilidad emocional y el menor control parental de los niños y jóvenes se potencian o adicionan para producir un incremento significativo de jóvenes que no solo se intoxican y abusan de las sustancias, sino que también ya dependen de ella. Casi siempre el niño o adolescente es iniciado por alguien mayor o por un compañero de grado que ya pasó por la experiencia y lo invita a repetir después de haber comentado lo que debe o puede esperar de ella. El papel del grupo en esta iniciación y las expectativas que puedan inducir al niño o adolescente son muy importantes para introducir en la experiencia de abuso y eventualmente en el camino de la posible dependencia. Además, si la primera experiencia es más decepcionante que satisfactoria, pero el niño o el adolescente atraviesa un periodo depresivo o tiene una organización depresiva en su personalidad y cuenta con un escaso soporte de su familia, puede volverse igualmente dependiente. O sea, la dependencia se produce después de 5 años de consumo de la droga. ¿Está? Bueno, estamos hasta ahí, una parte muy importante de dependencia de sustancia. ¿Qué patologías dentro de la psiquiatría están relacionadas con la dependencia o abuso de sustancia? Cuando nosotros hablamos de patología asociada, porque la adicción ya en sí es una patología, la dependencia es una patología, hablamos de comorbilidad. ¿Qué patologías en psiquiatría tienen comorbilidad con el abuso de sustancias? La comorbilidad se define básicamente como la presencia simultánea de más de un desorden en la misma persona durante un cierto periodo. Primero, en cuanto a determinar la causa de un proceso, por ejemplo, cuando estamos ante un trastorno por abuso de sustancia y también un trastorno depresivo. Segundo, en cuanto al curso de un trastorno, la presencia de un trastorno depresivo puede, generalmente lo hace, sostener y agravar los trastornos por uso o abuso de sustancia, pero si los diagnósticos no se realizan adecuadamente, es posible que estas relaciones no se vean. 3. En la evaluación de los tratamientos. Para la consideración de las respuestas a los tratamientos, dice, la homogeneidad preterapéutica es una consideración necesaria, pero si cuando analizamos la respuesta al tratamiento de un proceso de abuso de sustancia y no incluimos la comorbilidad, se está posiblemente alterando la evaluación de los resultados. ¿Qué significa esto? Que es importante, si vemos un chico que está usando la sustancia, ver que no sufra un trastorno de ansiedad, por ejemplo, de pánico, de una fobia social, o que no esté
pasando por un cuadro depresivo. Bueno, esto sería lo más importante. Es un capítulo largo y llegamos hasta aquí del libro de Grau Martínez Meneghello, la segunda parte, donde hablamos de diagnóstico, abuso y dependencia de sustancias.